Dios los bendiga mucho. Sola Escritura, su verdadero significado y cómo es pertinente a este ministerio. En primer lugar, tengo que explicarles que la postura original de este ministerio era en defensa de la palabra contra los ataques de la ciencia. Por ejemplo, uno de los más comunes que tenemos es la controversia que surge cuando la ciencia alega que el relato del Génesis no es compatible con el conocimiento que tenemos actualmente. Ellos han presentado varias teorías, la más popular actualmente siendo la teoría del Big Bang, pero casi todas ellas incluyen la evidencia de un universo expansivo y la evidencia de una evolución. De hecho, una de mis experiencias, mi hija mayor, en una ocasión cuando yo estaba comenzando mi pastorado, ella consiguió de alguna manera, de verdad que no sé cómo, ella logró convencer a su maestra, a su profesora del curso de Ciencias Sociales con concentración en Conducta Humana, de invitarme como orador y conferencista a una clase de ellos, porque ella entendía que mi testimonio era tan paralelo, era tan válido como cualquiera de las figuras que ellos estaban utilizando allí de ejemplo, o como cualquiera de los otros oradores invitados. Pero ella me hizo una salvedad. Ella me pidió que no le dijera a los compañeros estudiantes que yo era pastor. Inicialmente me confundió, pero la respeté. Pero antes de llegar hasta allí y empezar la conferencia, le pregunté por qué ella no quería que yo le dijera que yo era pastor, si definitivamente el final de la historia que le quería contar terminaba conmigo siendo pastor. Y la explicación fue bien sencilla. La explicación fue que si yo decía que era pastor, los demás compañeros no me iban a tomar seriamente el resto del testimonio, porque ellos ridiculizan a los cristianos, y principalmente por ese debate del Génesis. Si tú decías que eres cristiano, principalmente si dices que eres pastor, pues automáticamente la parte científica, cognitiva, no importa cuán válida fuera, quedaba desvalidada, invalidada. Esa experiencia me ayudó a llegar a esta contestación de cómo explicar ese debate entre el Génesis y la ciencia. Yo creo que es bien importante que nuestros hijos se preparen para este tipo de confrontación y de duda. Pero antes de contestarte eso, tengo que hacerte una salvedad. Tengo que pedirte un favor que, con toda honestidad, no me había visto forzado a pedirlo anteriormente. Pero mira lo que dice en la palabra aquí. La palabra dice en Mateo 18:6: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le sumergiese en lo profundo del mar. A mí me han preguntado muchas veces si yo tengo miedo de la condenación. La contestación honesta y sincera es que sí, tengo miedo de la condenación. Y porque tengo miedo de la condenación, me salvaguardo mucho de no hacer tropezar a esos pequeñitos que creen. Y por eso tengo que pedirte encarecidamente que si no vas a tener tiempo de llegar hasta la conclusión de este video, este es un buen momento para detenerlo. Porque con toda sinceridad, si sigues viendo los argumentos sin llegar a la conclusión, con toda probabilidad voy a sembrar dudas donde no las había, o voy a aumentar las dudas donde ya las había. Y eso va a recaer sobre mí. Habiendo hecho esta salvedad, voy a continuar. Muy tarde, ya no apretaste la pausa. Después de haber decidido enfrentarme directamente con los ataques de la ciencia, encontré que había un problema más serio, más profundo dentro de la misma iglesia. Yo hice una encuesta informal en aquel tiempo y un % bien ínfimo de los pastores que yo conocía habían leído la Biblia en orden desde la página 1 hasta la página 1100, dependiendo la edición. Entonces, pues, nosotros no leemos ningún libro en desorden.
yo no creo que nadie va a abrir un libro y va a leer la sinopsis, va a leer la página 34, la página 87, va a leer la última página y digo, ya entendí el libro, ya entendí la historia. No, hay un contexto, y cuando yo descubrí que la mayoría de los pastores, y todavía en el día de hoy, la mayoría de los pastores con los que tengo mucha confianza, no han tenido el tiempo, no han sacado el tiempo para hacer un plan de leer la Biblia desde la página 1 en orden hasta terminarla. Eso me llevó a entender que había unos problemas mayores en donde defender la validez de la palabra de Dios, que no era necesariamente solamente contra la ciencia. Ahora bien, déjame contestarte lo que te había prometido. La pregunta el debate entre el Génesis y la teoría de la evolución o la teoría del Big Bang. ¿Qué yo opino? Esto fue bien fácil, te voy a explicar lo que viene pasando. Hay temas que están incluidos en este estudio que son temas complejos que van a requerir otros estudios para completarlo, que van a surgir más preguntas y que probablemente yo tenga que abundar mucho más. Pero este tema particularmente de la relación entre el Génesis y las teorías científicas actuales no me da para un video. Es demasiado sencillo. Tratar de escribir un libro sobre eso, tú sabes. Ok, te lo voy a explicar para que me entiendas qué tan sencillo yo lo veo. A mí no me creo tanta controversia. Cuando discutimos con cualquier persona, no importa si es cristiano o si es secular, de qué denominación pertenece o de qué religión viene, cuando leen el Génesis, admiten que Dios creó a Adán en una edad adulta o temprana adulta. Adán es creado con unas órdenes el mismo día de la creación. Ese mismo día por la tarde le está dándole nombre a los animales. Por lo tanto, Dios no creó un feto para desarrollarlo, ni creó un bebé recién nacido para que creciera. Dios creó a un hombre de cierta edad. Cuando creó a Eva, obviamente la creó con todo ya la capacidad cognitiva de ser pareja para Adán, y por lo tanto deduzco que también ya era un joven adulto o un adulto. Y no he encontrado nadie en el mundo que lea el Génesis y que me diga, no, yo interpreto de ahí que Dios creó un feto. Entonces, habiendo dicho esto, yo lo traspaso al debate entre la creación de la Tierra. Los científicos dicen que el universo, que la Tierra tiene 3.7 millones de años, y que 2.5 millones de años, 3.5 millones de años, y el universo completo tiene 7 billones de años. Y esos estimados son desde el momento en que ellos estiman que empezó la expansión del universo. Bueno, yo he revisado esa data muchas veces, porque mi preparación inicial es en ingeniería química, y el último diploma que obtuve lo obtuve en técnico de reparación de sistemas operativos para Microsoft. Por lo tanto, pues mi mente científica me llevó a analizar todos esos datos y llegué a la conclusión de que no podemos negar que hay un universo en movimiento y que aparenta ser expansivo. ¿Sabes? Ese movimiento expansivo está ahí. Las medidas de las microondas están ahí. ¿Sabes? Negarse a eso es tratar de pedirle al ser humano que renuncie a lo que nos hace diferente de los animales. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, una de las diferencias que nos hace del resto de la creación es nuestra capacidad cognitiva, la capacidad de lenguaje, la capacidad de análisis crítico, de ser racionales, y llegar a la conclusión de que Dios nos está pidiendo que renunciemos a todo eso que nos hace semejantes a Él para poder alcanzar salvación. Sinceramente, es insultar la inteligencia de los seres humanos. Entonces, pues, una vez que sabemos que tiene que haber una discernición, un discernimiento crítico desde el punto de vista científico, combinado con lo que ya Dios nos presentó en su profecía, pues no puedo negar que hay un movimiento que definitivamente apunta a un universo en expansión. No puedo negar que hay unos fósiles
que no son de animales de los que se haya escrito en la era moderna, desde que tenemos conocimiento de la escritura. Y definitivamente tenemos conocimiento de la escritura hasta hace cerca de 10.000 años atrás. Entonces, si esos datos son definitivos y no pueden ser retados, cuando un pastor, un cristiano, una iglesia o un movimiento se dedica a menospreciar la capacidad intelectual del ser humano y decir que las pruebas de carbono 14 están equivocadas, que el hombre va a averiguar que el universo no se está expandiendo, que no hay dinosaurios, que no hay hombres prehistóricos. Ok, yo tengo que verdaderamente en ese momento separarme de la corriente tradicional. Yo estoy convencido de que sí hay un movimiento expansivo. Yo estoy convencido de que sí hay muestras de evolución, no solamente en los seres humanos, sino que si tú haces estudios geológicos, hay marcas que no hay forma de hacerlas de otra manera que no sea con el paso del tiempo. En fin, la Tierra tiene 3 millones de años. Pero ¿cuál es el problema? Dios la pudo haber creado hace 10.000 años atrás, con 3 millones de años de edad. Porque creó a Adán con, no sé, 18 años de edad, 13, 21, lo que tú quieras escoger. Pero no creó a Adán siendo un feto. Por lo tanto, no tuvo que haber creado el universo siendo un feto tampoco. Pudo haber creado el universo con 3.5 billones de años de edad, pero creado hace 10.000 años. Igual que si un científico hubiese estudiado a Adán 2 meses después, hubiese estudiado un árbol, un año después hubiese dicho, este árbol tiene por necesidad que tener 30 años de edad porque es un árbol adulto que toma 10 años para crecer, pero fue creado hace un año por Dios. Entonces espero haber puesto bien claro cuál es mi postura. Sí, la Tierra puede tener los años que le dé la gana a la ciencia de probar, pero eso en nada contradice que pudo haber sido creada en una edad adulta por Dios hace 10.000 años. Ok, pasando la página, no nos vamos a dormir en ese punto porque te expliqué que no da para un estudio completo. Ahora bien, pasando al próximo punto, esto me preocupó mucho más. Me preocupó que dentro de las mismas denominaciones a las que yo represento, dentro del mismo movimiento evangélico, eso voy a publicar un estudio después, pero nosotros no somos protestantes, somos evangélicos. La iglesia evangélica que yo represento tuvo hace unos años atrás una encuesta, y en esta encuesta mira los resultados que encontramos. Para empezar, pueden ir a buscar la encuesta se encuentra en la página oficial de el Legionary website y es Evangelical Stage of Theology. Si lo quieren buscar, está allí publicado el estudio. Pero a mí me llamaron la atención 4 preguntas que John MacArthur subrayó en una de sus predicaciones. La primera fue este tipo de preguntas. Acuérdense que las preguntas van dirigidas a un pueblo que se autodeclara evangélico. No es para católicos, no es para el mundo, no es para diferentes, es para personas que se declaran evangélicos, personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios, personas que creen que Jesucristo murió y resucitó y que sienten la necesidad de expandir el evangelio. O sea, se consideran evangélicos. Pues estas son las 4 preguntas y mira cómo es que de verdad me crea pánico. La primera pregunta decía: todo el mundo es nacido inocente. ¿Acuerdo o desacuerdo? ¿Cierto o falso? Bueno, el 65% del pueblo que se considera evangélico estaba de acuerdo en que todo el mundo nace inocente. La otra pregunta que me llamó la atención dice: la Biblia no es literalmente cierta. Para sorpresa mía, el 55% de las personas que se autodeclaran cristianos piensan que la Biblia no es literalmente cierta.
La tercera pregunta dice: ¿Dios acepta adoración de todos o de cualquier religión? No necesariamente de cualquier denominación, de cualquier religión. Sorprendentemente, el 56% de los cristianos estuvo de acuerdo en que Dios acepta adoración de cualquier religión o de cualquiera. Y finalmente, la que más me escandalizó: Jesús fue un gran maestro, pero no era Dios. 43% del pueblo que se autodenomina evangélico estuvo de acuerdo en que Jesús era un buen maestro, pero no fue Dios. Es suficiente para no escandalizarse. Si uno verdaderamente cree en la palabra de Dios, si de verdad tú eres un cristiano que cree que Dios expiró su palabra, que Dios, cuando inspiró a los hombres, lo que hizo fue inspirar aliento de vida a su palabra, de la misma forma en que inspiró aliento de vida en Adán cuando lo creó, bueno, entonces tú tienes que defender la palabra contra esos ataques. Eso verdaderamente no tiene sustento bíblico. Hago todas estas salvedades porque no quiero que en ninguna medida vayan a pensar que sola escritura es una posición en contra de la predicación o del magisterio de la Iglesia Católica. Incidentalmente hay ocasiones en que sola escritura obviamente va a chocar con el concepto del magisterio católico, porque surge de ahí. Ahora bien, más peligroso que la ciencia, más peligroso que las mismas denominaciones contradiciéndose entre sí, es cuando tú permites que nazca una religión que predica a Jesús, pero que predicando al Cristo, predica un Cristo completamente diferente del que contiene la Biblia. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Yo sé que ustedes han oído hablar de la cientología. La cientología, que en realidad la escribió Elon Roberts. Este hombre era un escritor, un autor de novela y de ficción. Y en un momento dado, entre una historia de ficción y un invento profético, surge esta idea de la cientología, que, bueno, tengo que ser honesto, Tom Cruise no se esconde para decir que él es la cara y el portavoz de la cientología ahora mismo. Pues la cientología predica a Jesús. Y la iglesia cristiana, yo he escuchado esto tantas veces: no, ellos predican a Jesús, y si predican a Jesús, pues por lo menos están predicando el mismo Jesús. Tenemos que mirar las cosas en las que estamos de acuerdo, no podemos fijarnos en las diferencias. Pero la pregunta es: ¿están predicando ellos el mismo Jesús que tú estás predicando? Porque, por ejemplo, en la cientología, mira lo que dice la cientología sobre Jesús. Dice que Jesús es una idea electrónica implantada en alguien entre reencarnaciones, mientras esta persona contemplaba a alguien que, por la descripción, luce a alguien fuera de control, esquizofrénico o algo por el estilo. O sea, Jesús no es un ser humano, Jesús es una idea electrónica, un chip, una idea electrónica implantada en nuestro cerebro entre una encarnación y otra. Ese es Jesús que predica la Biblia. Pues entonces de eso es que se trata. Sola escritura no es una posición contra ninguna denominación en particular, contra ninguna religión en particular, contra ninguna idea en particular, sino contra todo lo extrabíblico. Sola escritura, como bien puedes deducir, significa solo la escritura. Inicialmente, en el 1517, el 31 de octubre de 1517, este concepto cobra popularidad porque Martín Lutero presenta la primera de sus tesis. Yo quiero aclarar que, aunque esto no es un documental histórico, para poder entender que el concepto sola escritura no es contra el magisterio católico, Martín Lutero no estaba retando la Iglesia Católica. Él no entendió que habían cosas mal dentro de la Iglesia Católica y fue a retar al Papa, al Vaticano, y les dijo: yo quiero estas correcciones dentro del movimiento de la Iglesia Católica.
eso no es como pasó la historia. Martín Lutero, en aquel tiempo, no habían justas intercolegiales, por lo tanto, se hacían competencias entre las universidades en debate, se probaba el conocimiento que tú adquirías en las universidades. Siendo que había muchas filosofías diferentes, habían también universidades diferentes que apoyaban cada uno una filosofía. Cuando cualquier universidad quería retar a otra a un debate sobre los postulados que cada una defendía, iban y pegaban la tesis enfrente de la puerta de esa iglesia, de esa universidad, y si esa universidad aceptaba el debate, se hacían los arreglos y preparativos y se encontraban y se llevaba a cabo el debate. Era puramente educativo para los estudiantes, no se esperaba aprobar ninguno de los puntos porque había sido un debate ya que muchas veces probablemente se había llevado a cabo. Era el deporte de debatir. En el castillo de Wittenberg había una capilla en donde también se hacían invitaciones, se proponían ideas y quien quiera que quisiera aceptar el debate presentaba su aceptación y se hacía el preparativo. Es allí donde Martín Lutero pega su primera tesis. La primera tesis no es sola escritura. Esa primera tesis que él presenta allí, que lleva una serie de ideas diferentes, es debatida, es aceptada. Bueno, como les prometí que esto no era un documental histórico, me voy a conservar los nombres, voy a reservar los nombres, pero voy a pasar a la parte en donde empieza el debate por la mañana y Martín empieza a presentar unas ideas y para su sorpresa el otro debatiente empieza a citar las ideas que Martín presenta y dice: ¿quién dijo esto? ¿Martín Lutero? No, lo dijo fulano de tal, citando a un hombre que había sido declarado hereje por la Iglesia Católica anteriormente. Ante este ataque, Martín va en el receso a la biblioteca de esta universidad y empieza a leer los escritos de esta persona a la que están citando durante el debate y encuentra que ciertamente sus ideas ya habían sido presentadas anteriormente a la Iglesia Católica, la mayoría de ellas, y declaradas herejes. Así que él regresa por la tarde al debate y no tiene más remedio que admitir que sí, esto lo dijo fulano, sí, esto lo dijo fulano, y quizás él tenía razón en este y este punto. Obviamente, después de ese debate, la Iglesia Católica empieza a atacarlo para declararlo hereje, y él no le queda más remedio que recurrir a una autoridad superior al Papa, porque entre una de sus posturas era su renuencia a admitir o reconocer la infalibilidad del Papa. Es entonces que para poder llegar a un terreno común, a un set de reglas comunes para el debate con la Iglesia Católica, que Martín Lutero crea la tesis de sola escritura, en donde se declara que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, con la autoridad de Dios. Y hasta ahí no hay ningún problema. Hasta ahí yo creo que todas las denominaciones que se consideran cristianas admiten que la Biblia es la palabra de Dios y no tienen ningún problema con reconocer que la Biblia tiene autoridad, porque cuando Dios habla es autoritativo, Dios habla con autoridad y la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto tiene autoridad. Y si negamos eso, pues el cristianismo ya no tiene autoridad. Así que eso no creo que tengo que desarrollarlo mucho. Todas las denominaciones, incluyendo la Iglesia Católica, admiten que la Biblia es la palabra de Dios y que tiene la autoridad delegada por Dios. Lo que yo voy a añadir, que difiere de la Iglesia Católica y que fue lo que Martin Luther King presentó en esa tesis, es que no hay ninguna otra autoridad, no hay ninguna otra fuente de conocimiento que tenga la misma autoridad que la Biblia. Ahí es donde diferimos. La Iglesia Católica alega que la tradición, la posición magisterial del Papa tienen la misma autoridad que la Biblia. Ahí es donde nos vamos a diferenciar. Pero
yo voy a analizar esto primeramente desde el punto de vista humano. Vamos a irnos con la lógica humana primeramente. Si yo me encuentro solo con la Biblia, hay cualquier situación hipotética, cualquier tipo de desastre, o simplemente estoy preso y me cae un Nuevo Testamento en las manos, y yo empiezo a leer la Biblia y me convenzo de que eso es real, y quiero aplicar la Biblia de ahora en adelante en mi vida, porque entiendo que esa es la verdad, que esa es la verdadera palabra de Dios. Bueno, el magisterio católico, la estructura de la Iglesia Católica no surge. Hay muchas doctrinas, que quizás toque algunas de ellas más adelante en el estudio, pero hay muchos dogmas que la Iglesia Católica ha declarado dogmas que simplemente no se desprenderían de una lectura individual. Tú necesitarías obligatoriamente la tradición, necesitarías obligatoriamente la intervención humana para llegar a esas conclusiones, porque la Biblia no expresa esas conclusiones. Eso no significa que yo crea que la Biblia tiene todas las contestaciones. O sea, la Biblia es la autoridad final en cuanto a dogma, en cuanto a conducta humana y en cuanto a espiritualidad del cristiano. ¿Sabes? No hay que buscar respuestas más allá de la Biblia. Yo no digo que si se te rompe la lavadora, por ejemplo, tú no tienes que ir a la Biblia a buscar cómo reparar la lavadora. Tú puedes llamar al técnico o puedes comprarte el manual de la lavadora. Lo mismo cuando se te daña la computadora. O sea, la Biblia no nos dice la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Y esa es algo que nosotros sabemos. Por lo tanto, no está todo el conocimiento en la Biblia. Eso no es lo que significa sola escritura. Lo que significa sola escritura es que para lo que compete a mi salvación y para lo que compete a mi conducta, para estar caminando en la voluntad de Dios, todas las contestaciones están en la Biblia, y la única autoridad que hay infalible para buscar esas contestaciones están ahí en la Biblia. Tampoco eso significa que la iglesia como institución no tiene autoridad. Definitivamente hay unas delegaciones de responsabilidades en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia menciona que hay que nombrar líderes, y esos líderes están ahí para estudiar la doctrina y para transmitir el mensaje no adulterado, completamente transparente. Ese es el trabajo de los líderes. Los líderes no están ni para añadir ni para declarar nuevas profecías. ¿Sabe? Cada vez que alguien añade una profecía nueva al canon, eso no fue la responsabilidad que le dieron a ese liderato. Cada vez que tú tienes, por ejemplo, los mormones que ellos alegan que encontraron otros libros adicionales más allá del Nuevo Testamento, pues esas cosas ciertamente atentan contra la responsabilidad que se les dejó a los líderes. Además de eso, también se nos dejó la responsabilidad de crear el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia tiene que existir porque Dios viene a buscar una iglesia. Así que el cuerpo de Cristo definitivamente es mencionado en la Biblia y es ordenado en la Biblia y tiene todo el fundamento bíblico. Así que la iglesia es necesaria. Y finalmente, la gran comisión es exactamente eso. Es la responsabilidad que se nos entregó de diseminar la palabra no adulterada. No es de añadirla, no es de crear nuevas profecías. No tenemos ni siquiera la autoridad de generar nuevas palabras en el nombre de Dios. La comisión que se nos dio fue de esparcir, diseminar el evangelio no adulterado. Otra doctrina con la que tengo mucha reserva es la doctrina de la prosperidad. Yo he escuchado tantas y tantas personas decirle a un hermano delante de mí o a un prospecto: si te conviertes, Dios te va a prosperar. Si traes dinero al altar, Dios te va a prosperar. Si pagas tus diezmos y tus ofrendas, Dios te va a prosperar. Bueno, hay una promesa de Dios en Malaquías para los que se estaban robando las ofrendas. El problema que yo tengo con esto es que doctrina, dogma, tiene que ser lo que la palabra, lo que aplica para todos los seres humanos
igual. Si la oportunidad de salvación es para todos los seres humanos y si el evangelio es para todos los seres humanos y el mandato que yo tengo es ir y predicar el evangelio a todos los confines de la tierra para que todos los seres humanos sean expuestos, bueno, si ese es el mandato bíblico que yo tengo, entonces cada dogma tiene que aplicarle a todos los seres humanos. Si yo le digo a una persona en Puerto Rico, le digo a una persona aquí en Mérida que Dios lo va a prosperar, es posible que eso suceda. Es posible que dentro de la prosperidad que Dios le promete haya una prosperidad económica. Pero si yo le digo a una persona que vive en Turquía que se convierta, que Dios lo va a prosperar económicamente, sabemos que inmediatamente que se convierte al cristianismo, probablemente va a perder el trabajo, le van a confiscar las propiedades, lo pueden quemar vivo, no va a prosperar económicamente. Lo mismo pasa en casi todos los pueblos musulmanes. Si tú estás en un pueblo que esté controlado por un grupo chiita y tú dices, si te conviertes a Cristo hoy, declaras a Cristo hoy, Él te va a prosperar económicamente. Bueno, lo primero es que el pueblo ya está en quiebra, el pueblo no tiene forma de prosperar económicamente. Una persona que vive en Haití se le hace bien difícil pensar que Dios lo va a prosperar económicamente. Pero por sobre todas esas cosas, viviendo en un pueblo controlado por un ejército chiita, probablemente lo va a perder todo en el momento que se declare cristiano. Entonces eso no puede ser dogma. Yo no puedo aplaudir que ningún pastor declare que Dios prometió sí o sí una solvencia económica o una bendición económica como parte de la bendición. La bendición es espiritual y la bendición probablemente sea en el próximo mundo, porque Dios dice Jesús, que el que acumula aquí riqueza, aquí es que tiene la prosperidad, pero el que acumula riqueza en el otro mundo, allá es que cuenta. Por lo tanto, yo no puedo creer que declarar prosperidad, declarar que donde quiera que yo ponga la planta del pie, bueno, cuando yo oigo esa predicación y voy a esa parte de la Biblia, me encuentro primero que no es para nosotros, es para los judíos. Número 2, era Josué con unas delimitaciones, desde tu izquierda hasta tu derecha y hasta donde tus ojos puedan ver en el horizonte. Así que si tú quieres ir a reclamar, tienes que ir a reclamar allá, donde Dios le ofreció a Josué. Y de hecho, esa gente están peleando una guerra allá, a muerte, reclamando esa promesa de Dios. Por lo tanto, la promesa tampoco fue que iba a ser fácil, es que Dios te lo iba a dar. Al final, no voy a abundar mucho, de verdad no quiero dedicarle mucho tiempo dentro de este estudio, pero la doctrina de la prosperidad simplemente carece también de ningún fundamento bíblico, porque no puede ser dogmático en todas las partes de la tierra, no puede ser dogmático en todos los escenarios. Y si no puede ser dogmático en todos los escenarios, entonces no viene de Dios. Pero eso ocurre porque leen porciones de la Biblia sacadas de contexto, la utilizan para generar conclusiones y doctrinas totalmente fuera de contexto. Yo he escuchado tantas veces, es que la Biblia dice tantas cosas que puede significar lo que sea. Sí, pero es por esa irresponsabilidad que hemos asumido como cristianos, en donde no leemos la Biblia completamente. O sea, en vez de ir del macro al micro, van del micro al macro. Entonces, lo que viene sucediendo es que cogen esa porción, ese pequeño versículo, y lo quieren convertir en un dogma. Pero si tú tomas ese mismo versículo e interpretas la intención de ese versículo dentro de la historia completa, que es una sola, entonces te das cuenta de que simplemente no tiene base. Ese es otro de los puntos que voy a resaltar. La historia completa. Cuando tú vas a analizar un libro y tú dices, ¿cuál es la intención del autor en esta parte? Normalmente tú has leído el libro completo y entonces analizas ese libro dentro de esa frase, oración o idea, dentro del contexto de todo el libro para asumir cuál era la intención del autor. Yo siento que es no solamente injusto, es ignorante cuando las personas toman un versículo de la Biblia para decir, mira lo que dice aquí en la Biblia. Sí, ¿entendiste que era lo que decía en la historia completa? ¿Leíste la historia completa?
Bueno, yo te garantizo que el 99.9% de las personas que atacan la Biblia de esa manera no han leído la Biblia completa. De hecho, la persona que me impulsó más a hacer este estudio no ha leído la Biblia completa, yo lo garantizo. Pude haber citado un montón de ejemplos y si me hacen la invitación a un estudio completo. Pero por hoy, mira lo que dice aquí en Marcos 7:9. Cuando se enfrentaba precisamente las autoridades con la tradición o con dogmas que no eran sustentables dentro de la palabra. Este es Jesús hablándole a los fariseos, a los líderes espirituales, a los que eran en ese momento lo que es la iglesia en este momento. Y le dice: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Obviamente, la tradición se menciona en la Biblia. Obviamente hay un lugar para la tradición. Pero todas las veces que se hace mención de la tradición, en comparación con la palabra escrita, en comparación con la palabra conocida, vamos a decir la palabra escrita, con la revelación de Dios ya comprobada y aceptada, simplemente la palabra de Dios iba por encima de la tradición. Esta no es la única amonestación, hay muchas amonestaciones en contra de cómo el hombre trataba de imponer su propia tradición en lugar de los mandamientos de Dios. Y eso no era una amonestación para los particulares, era una amonestación para los líderes espirituales en el momento, que alegaban lo mismo. Ellos alegaban que desde Moisés hasta ese tiempo, ¿verdad? Están hablando de la silla de Moisés. Cuando ellos están hablando de la silla de Moisés, ellos alegan que desde Moisés hasta ese tiempo había unas tradiciones paralelas a las escritos, y que esas tradiciones que se transmitían de generación en generación oralmente y que no se podían escribir, se tenían que mantener en privado para que no fueran atacadas o secuestradas por pueblos externos. Pues esas tradiciones ellos las tenían y las conocían, pero dice la palabra que Jesús era docto ya en la palabra escrita a los 12 años, y cuando era adolescente ya conocía la tradición completamente. Y cuando Jesús es confrontado con esta disyuntiva entre la tradición oral y la palabra, todas las veces Jesús reclama que la tradición que están tratando de imponer ellos es tradición de hombre. Entonces, reclamar ahora mismo que hay un hombre en la tierra con más autoridad que esas personas que estaban en autoridad de la iglesia en aquellos momentos, podría ser cierto si yo tuviera una forma, un mecanismo de ir a confrontar con la palabra. Pero no hay un mecanismo en donde yo ir si yo tengo una duda, si yo tengo una pregunta, si yo estoy en desacuerdo con la interpretación general. No tengo a dónde ir, porque primero, siendo el Papa infalible, no puedo desafiar su postura. Y segundo, que aparte del dogma impartido, no hay una interpretación bíblica de dónde es que surge el dogma. Los dogmas son impartidos, pero no hay interpretaciones de versículos oficiales. Y en esto, pues, me duele mucho con los hermanitos católicos, porque se les ha enseñado que no hay que buscarlo en la Biblia. ¿Sabes? Yo me he encontrado, tengo muchas amistades cuando voy a preparar este tipo de estudios, tengo personas que están bien metidos dentro de la iglesia católica, que me permiten acceso a conocimiento antes de yo publicar estos comentarios. Y la realidad es que los han obligado, o sea, les han enseñado que no es necesario encontrarlo en la Biblia. Por ejemplo, cuando yo digo, pero ¿dónde dice eso en la palabra de Dios?
fácilmente cualquiera puede decir, mira dónde lo dice aquí, en el catecismo. Porque le dan al catecismo el mismo peso que a la Biblia, porque lo escribió un papa haciendo Annus Vicarius Dei, y por lo tanto tiene el mismo peso espiritual. Pero eso no surge de la Biblia, de verdad, no. Todos esos procesos, todas esas tradiciones serían entonces la tradición oral que se transmitía de uno a otro, y con eso tengo un montón de problemas históricos, porque la cadena papal está interrumpida obviamente, y segundo porque tengo, ¿verdad? Como la historia esta del concilio de la muerte, en donde un papa manda exhumar los restos de otro papa para acusarlo de herejía, y lo sentencian, y le cortan los dedos y revocan todo lo que este papa escribió. Así que todos los dogmas que este papa escribió quedan vacantes, pero resulta que el próximo papa después de ese remueve todo ese proceso y reinstala al papa anterior y le reinstala todos los honores, y ahora el que hizo el proceso, el que es hereje. O sea, tú no me puedes decir que todo eso cabe dentro del concepto de infalibilidad. Y ahí es que yo tengo mis reservas serias con ese punto. No me quiero extender, así que voy a finalizar con una pregunta interesante que tiene que ver mucho con sola escritura. ¿Hay valores inmutables? Precisamente esa es la batalla central de todo esto. La Iglesia Católica continuamente ha cambiado su postura en posiciones que son complicadas. Además de eso, autoridades que se han desprendido y han sido declarados herejes, como Martín Lutero, eran personas que simplemente estaban pidiendo una interpretación de la Biblia que no existe, porque la Iglesia Católica no ha promovido, no ha publicado nada más allá de los 13 versículos que yo conseguí. Si estoy equivocado, ¿verdad? Como les dije, tengo muchas amistades que están bien cerca de la Iglesia Católica, que los respeto mucho y que los quiero mucho, y que son honestos en su búsqueda de Cristo, y por eso aprendo de ellos mucho. Pero ciertamente, pues, cuando hablamos de valores inmutables, es difícil concederle a la Iglesia Católica valores inmutables, porque la Iglesia Católica tiene la Inquisición, y tú dices, ellos dicen, ¿verdad? La contestación es: eso no fue el liderato de la Iglesia Católica, eso fue un grupo, una célula aparte. Pero eso yo también lo encuentro irresponsable, ¿verdad? El simple hecho de no asumir la responsabilidad ya lo hace irresponsable. Entonces, el otro problema es que, más allá de eso, han habido valores, ciertamente, que han sido sujetos de cambio. Pero la Biblia sigue ahí sin cambiar. La Biblia sigue totalmente inmutable. Lo que cambia es quizá la interpretación del hombre o la aplicación del hombre, pero la Biblia sigue estando ahí inmutable. Y entonces viene el escéptico y me dice, basándose en el mito que nos ha contado la Iglesia Católica, pero lo que pasa es que ustedes, los evangélicos, no pueden predicar el evangelio sin una Biblia. ¿Y de dónde sacaron la Biblia si no se la dio la Iglesia Católica? Es una pregunta que al principio me pareció interesante, pero cuando estudié con calma ese punto, y eso es todo un estudio aparte, primero que la Iglesia Católica no me dio el canon bíblico. El Antiguo Testamento ya estaba funcionando antes de la venida de Cristo, ya se reconocía como palabra de Dios, y en esos evangelios, tanto Jesús como todos los apóstoles, cuando citan el Antiguo Testamento. Cuando hablan de la palabra de Dios, hablan del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ya el Antiguo Testamento había sido validado. La Iglesia Católica no tiene que validar nada ahí. La Iglesia Católica ni existía todavía cuando ya estaba validado. Después, los evangelios, nadie tiene que darles autoridad. O sea, tú puedes decirme, había 50 evangelios y los recortaron todos y al final se quedaron esos 4. A eso vamos a llegar en un momento. Pero ciertamente nadie cuestionó si esa era la historia de Jesús o no. Todo el mundo, cuando los cogió en sus manos, sabía lo que era la historia de Jesús. Y por lo tanto, los evangelios tampoco necesitaron ninguna validación para ser usados. Dentro de los evangelios, Lucas valida a Pedro cuando dice: Pedro dijo en su palabra. Por lo tanto, ya esos apóstoles estaban validando, entre unos con otros, estaban validando ese poder de la palabra. La Iglesia Católica tampoco me tiene que validar
la intervención de Pedro ni la intervención de Pablo, porque esas dos intervenciones ya están validadas dentro de la misma palabra por ella misma. Vamos ahora al canon. Resulta que el canon no se decidió en el 325 en el concilio de Nicea como la gente nos ha hecho creer. En el 325 de hecho no se votó por el canon. La primera vez se votó 60 años después y tampoco se llegó a un canon, pero esa es la primera votación. Pero el primer canon bíblico oficial que me entregó la Iglesia Católica al mundo vino en respuesta a precisamente la reforma que inicia con la tesis de sola escritura. Por lo tanto, antes de eso todavía no había un canon totalmente reconocido. Es en ese momento cuando Martín Lutero le dice, sí, vamos a ir al debate, pero vamos a ir al debate usando la palabra. Y primero vamos a establecer que estos son los libros que dice la palabra. Y es en ese momento que la Iglesia Católica añade lo que nosotros reconocemos como los libros apócrifos, y ellos me nombran deuterocanónicos. Esos libros no fue que nosotros los quitamos, esos libros fueron añadidos por la Iglesia Católica en ese evento. Así que definitivamente la Iglesia Católica no me dio el canon. Pero si fuese la Iglesia Católica la que me dio el canon, este es mi punto. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, es infalible y es viva. Y si yo predico un Dios que pudo darme toda esa profecía, que va a cumplir toda esa profecía, y creo que ese Dios no puede preservar su palabra hasta hoy, entonces ese Dios, ¿sabes?, sería bien chiquito, sería bien enano verdaderamente. El Dios que yo predico es todopoderoso, Él puede darme su profecía y puede preservarla hasta hoy. El mecanismo por el cual llegó hasta hoy es la historia que conozco. Pasó por todos esos concilios hasta que finalmente llegó el canon hasta mí. Pero no importa cómo hubiese sido la historia, si este era el canon que Dios quería que yo llegara a mis manos, este era el canon que iba a llegar a mis manos, porque esta es la palabra de Dios. Decir que la Iglesia Católica me dio la Biblia es como decir que definitivamente ellos son los que validan los libros de la autoridad y no la Biblia quien valida a la Iglesia. Y es la Biblia quien valida la función de la Iglesia. La Iglesia no puede validar la función de la Biblia. Por eso hasta hoy, con todos los debates, todas las peleas, todos los dimes y diretes, todas las intervenciones, todas las prohibiciones, seguimos teniendo un canon tan fiel como se puede al canon original. Y más importante que todo eso, tenemos el canon que Dios quería que tuviéramos para nuestra salvación. No porque me lo dio la Iglesia Católica, no porque me lo dio Martín Lutero, no porque subió en el debate de la Reforma, porque Dios quería que este fuera el canon que yo tuviera en mis manos. Así que hay una serie de valores que están ahí instituidos y esos valores son inmutables. Yo como ser humano puedo fallar en instituirlo. Cualquiera como ser humano puede fallar en instituirlo. La Iglesia ha probado que puede fallar en instituirlo. Pero lo que no cambia es que después van a hacer alguien más adelante y los va a rescatar y va a volver a instituir esos valores nuevamente. No importa cuánto los distorsionen, porque como ya dijimos, la Iglesia ha pasado por etapas bien oscuras, como es ese concilio cadavérico, o como es la Inquisición, o como muchos otros ejemplos, pero con todos esos ejemplos, como los abusos ahora mismo de los pastores evangélicos que están siendo acusados de abuso sexual, hay pastores evangélicos robando dinero. O sea, no podemos negar que ciertamente todas esas cosas están ahí, los valores se distorsionan. Pero no importa cuánto se distorsionen esos valores, al final la palabra pura, la doctrina pura, sigue viva y sigue renaciendo. Y si la buscas, por ahí vas a encontrar lo que es doctrina pura. Rebusca entre la paja y vas a encontrar el grano. Por ahí están predicando de todo. Mi posición es que hay una sola verdad, final y absoluta e infalible. Te puedo probar cada controversia en un estudio aparte. En este estudio solamente quería mostrarte lo que significa en realidad sola escritura y por qué este ministerio adoptó esta posición. Dios te bendiga mucho. Espero que te haya servido y aclarado algunas posiciones, pero sobre todas las cosas, espero que te haya servido para entender más cerca a Cristo y para poder acercarte más a Él con más amor y recibir todas las bendiciones que vienen con servirle a Cristo de corazón por amor. No por miedo,
no por obligación, por amor a ese Cristo. Dios te bendiga mucho.